Me envió un mensaje. Papá, sé que nos compraste una casa, pero mi suegra dijo que no estarás aquí para Acción de Gracias. Le respondí con una sola palabra. Bien. Esa noche, dejé de ser alguien a quien se le podía sacar hasta el último céntimo. A la mañana siguiente, recuperé la casa. Entonces recuperé todo lo que les había dado y di mi último paso, del que aún no se han recuperado. Nadie esperaba que el padre, siempre atento y siempre dispuesto, fuera capaz de algo así, sobre todo ellos. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. La carpeta de cuero reposaba en mi asiento del copiloto como un trofeo. Acababa de salir de la notaría en la Avenida Central. Documentos firmados y sellados. $485.000 de generosidad, condensados en 20 páginas de texto legal. Mi casa, bueno, antes era mía. Ahora es de Michael y Jennifer, o lo sería, una vez transcurridos los 30 días de espera. El mejor regalo que jamás le había dado a alguien. Conduje hacia el norte por la enero de 10, con las manos sueltas al volante y las ventanillas entreabiertas para dejar entrar el aire de noviembre. Phoenix se veía limpio esa tarde, el cielo de ese azul imposible que solo se ve en el otoño de Arizona. Había pasado 5 años ahorrando para este momento. 5 años comiendo cenas congeladas en lugar de filetes, conduciendo la misma camioneta en lugar de cambiarla por una mejor, saltándome los viajes de pesca a Alaska que me había prometido tras vender mi constructora. Cada dólar se había destinado a un objetivo, darle a mi hijo un verdadero comienzo, algo sólido bajo sus pies. El Whole Foods de Camelback Road no era mi parada habitual. Demasiado caro, demasiado lleno de gente comprando col rizada orgánica que habían fotografiado antes de comerla. Pero era Acción de Gracias y quería ingredientes de calidad. Había planeado el menú durante semanas. Pavo asado con hierbas, el relleno de pan de maíz de mi madre, esas zanahorias glaseadas con miel que Jennifer mencionó que le gustaban hacía 3 años. Incluso lo había apuntado para no olvidarlo. La sección de frutas y verduras olía a lluvia y tierra. Estaba comparando ñames cuando vibró mi teléfono en el bolsillo. El nombre de Michael en la pantalla me hizo sonreír. Quizás quería confirmar a qué hora debía llegar el jueves. Quizás Jennifer tenía peticiones especiales de acompañamientos. Leí el mensaje una vez, luego otra, y luego una tercera, esperando a que las palabras se ordenaran y encontraran algo con sentido. Papá, sé que acabas de comprarnos la casa, pero mi suegra no quiere que vengas a la cena de Acción de Gracias. Jennifer cree que es mejor así. Nos vemos en otra ocasión. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. A mi alrededor, familias cargaban carritos con ingredientes para sus reuniones. Un hombre debatía con su esposa sobre el tamaño de los pavos. 2 niños discutían sobre qué relleno de pastel prefería su abuela. Gente normal preparándose para unas fiestas normales con gente que los quería allí. Escribí, después de todo lo que he hecho, la casa que acabo de ceder, prefieres a su madre antes que a tu propio padre. Lo borré. Escribí, me merezco algo mejor que esto. Lo borré. Escribí, tenemos que hablar. También borré eso. El teléfono se sentía resbaladizo en la palma de mi mano. Había pagado la boda de Michael hacía 5 años, $35.000 por una ceremonia que los padres de Jennifer no podían costear, pero insistieron en organizar. Le pagué la luna de miel a Valley. Le presté $15.000 para un coche que prometió devolver en 6 meses. Eso fue hace 3 años. Cubrió $8,000 de deuda de tarjeta de crédito, algo que él consideraba un bache temporal. Compró $12,000 en muebles cuando se mudaron a su apartamento de alquiler porque Jennifer quería todo nuevo. Nada de tiendas de segunda mano ni de mi garaje. Y ahora Patricia, una mujer a la que no conocía, no quería que cenara conmigo en la casa que acababa de comprar para su hija. Disculpa, querida, ¿estás bien? Te ves pálida. Una mujer mayor estaba a mi lado, con el rostro preocupado. Su carrito estaba repleto de ingredientes para un festín. Fotos familiares adornaban la funda de su teléfono. Bien, dije. Mi voz sonaba mecánica, como si la hubiera tomado prestada de otra persona. Acababa de recordar algo. Volví a mirar mi teléfono. El cursor parpadeó en el campo de mensaje vacío, esperando una respuesta que no tenía. En cambio, escribí una palabra. Bien. Lo envié. El carrito de la compra estaba abandonado donde lo dejé. Ya había elegido ñames y hierbas frescas, pero ya no valían nada. Crucé las puertas automáticas y entré al estacionamiento.
El sol de la tarde brillaba diferente. Demasiado brillante. Demasiado indiferente. Dentro de mi camioneta, dejé la carpeta de cuero en el tablero. 20 páginas. 5 años de sacrificio. Un mensaje de texto. Mis manos encontraron el volante y lo agarraron. El protector de pantalla se quebró un poco en una esquina. No me había dado cuenta de que había estado apretando el teléfono con tanta fuerza. La fractura se extendió como un río helado, pequeña y contenida, pero permanente. Estuve allí sentado 15 minutos, quizá 20. El tiempo transcurría de forma extraña, denso y resistente. Otros compradores cargaban sus bolsas, se marchaban, volvían, cargaban más. A través del parabrisas, pude ver a la gente dentro de la tienda, empujando carritos, recogiendo productos, planeando las fiestas con las familias que los querían. El teléfono vibró de nuevo. Michael llamaba. Vi su nombre parpadear en la pantalla. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego, la notificación de llamada perdida se desvaneció. Volvería a llamar. Siempre lo hacían cuando necesitaban algo. Arranqué el motor, pero no puse marcha. Me quedé allí sentado, con el motor en marcha retumbando bajo mis pies, mirando fijamente la carpeta de cuero. Dentro había documentos de transferencia de propiedad de una casa, comprada con dinero de la jubilación, fondos de pensiones, las ganancias de un negocio que había construido desde cero durante 30 años. Todo empaquetado y entregado a un hijo que ni siquiera pudo pelearse con la madre de su esposa por una invitación a cenar. En otra ocasión, le había escrito. Ni siquiera una disculpa. Ni siquiera sus propias palabras, piensa Jennifer. ¿Cuándo dejó Michael de pensar por sí mismo? ¿Cuándo mi opinión se volvió menos importante que la de Patricia? Una mujer cuyo rostro nunca había visto, cuya voz nunca había oído, que sin embargo tenía el poder suficiente para borrarme de unas vacaciones en mi propia casa. Ya no era mi casa. Ese era el punto. No, lo había regalado. Firmé los papeles. Había un plazo de espera de 30 días antes de que se completara la transferencia, pero la intención era clara, el gesto estaba hecho. Había interpretado al padre generoso, al padre comprensivo, al cajero automático ambulante que generaba dinero cada vez que Michael enviaba mensajes sobre situaciones, momentos difíciles o ayudas temporales. ¿Cuántas ayudas temporales se suman a un resentimiento permanente? Di marcha atrás y luego me detuve. Mi mano encontró la guantera. Saqué la carpeta de nuevo, la abrí y hojeé la primera página. Lenguaje jurídico. Denso y específico. La voz del notario resonó en mi memoria. Plazo de ejecución de 30 días. Estándar para transferencias de propiedad de esta magnitud. Revocable bajo ciertas condiciones. Apenas había escuchado entonces, demasiado concentrado en el triunfo de la generosidad, el orgullo de proveer. Ahora esas palabras significaban algo diferente. 30 días. Revocable. Cerré la carpeta, la volví a colocar en el tablero y puse la marcha. La camioneta avanzó por el estacionamiento, pasando el Whole Foods donde había planeado comprar ingredientes para una comida familiar que nunca cocinaría, pasando los compradores que nunca sabrían lo rápido que la gratitud podía transformarse en algo más. Tenía que pensar. La casa permanecía a oscuras, salvo mi oficina. Siempre había llevado un registro preciso, una costumbre tras 30 años de gestión de una construcción gris, cuando registrar cada gasto marcaba la diferencia entre las ganancias y la quiebra. Ahora esos mismos archivos estaban esparcidos por mi escritorio como pruebas en un juicio. Extractos bancarios, cheques cancelados, capturas de pantalla de mensajes de texto donde Michael pedía ayuda, siempre con cuidado. Papá, odio pedir ayuda, pero... Oh, solo hasta la próxima paga. Oh, Jennifer está muy estresada por el dinero. Empecé a las 11 de la noche, demasiado nervioso para dormir, y empecé a trabajar en orden cronológico inverso. El patrón surgió rápidamente. Cada vez que ayudaba, y lo hacía con frecuencia, las llamadas se volvían menos frecuentes, las visitas más breves, las excusas más ingeniosas. Junio de 2018. Pagó 8,000 pesos de su deuda de tarjeta de crédito. Michael llamó 2 veces ese mes y luego estuvo 6 semanas sin contactar. Septiembre de 2019. Compraron muebles para su apartamento por valor de 12,000 pesos. Ese año, el Día de Acción de Gracias duró 90 minutos antes de que Jennifer mencionara la cena de su madre a la que debían asistir. Febrero de 2021.
Cubrió $5,500 en facturas médicas tras la apendicectomía de Jennifer. Michael olvidó mi cumpleaños 3 semanas después. Abril de 2023. Me prestaron $15,000 para un auto y aún estoy esperando el primer pago. Las cifras se acumularon hasta convertirse en algo obsceno. Saqué mi calculadora, la de siempre, de esas con cinta de papel, y saqué el total. $230,000, más o menos unos cuantos miles por dinero en efectivo que no pude documentar, cenas que pagué, ayudas menores que no justificaban la emisión de cheques. $250,000, y no me habían invitado a acción de gracias. Volví a abrir los documentos de la transferencia de la casa, leyéndolos con atención esta vez. El notario me había explicado el plazo de 30 días para la firma, pero yo, demasiado orgulloso como para prestarle atención, demasiado satisfecho con mi propia generosidad. Ahora leo cada cláusula, cada condición, cada laguna legal. La transferencia de la propiedad se considerará completada al vencimiento de 30 días a partir de la fecha de la firma, siempre que no se produzca ningún cambio sustancial en las circunstancias que invalide la intención de donar. Cambio sustancial en las circunstancias. Leí la frase 3 veces, busqué la definición legal en mi portátil y encontré jurisprudencia de los tribunales de Arizona sobre donaciones revocadas. Los precedentes eran claros. Si un destinatario demostraba suficiente ingratitud u hostilidad, el donante podía rescindir el regalo durante el periodo de espera. Que alguien a quien acababas de regalarle una casa te retirara la invitación del Día de Acción de Gracias parecía una ingratitud clásica. Sobre las 3 de la mañana, preparé café. No era el instantáneo que solía tomar, sino los buenos granos que guardaba para ocasiones especiales. Ya no era una ocasión especial, solo necesitaba el ritual, el gesto familiar de moler, preparar y verter. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, observando las luces de Fénix extenderse por el valle, sosteniendo la taza con ambas manos. Algo había cambiado dentro de mí. No roto, romperse implicaba debilidad, fragmentación, pérdida de función. Esto se sentía más como claridad, como limpiar el vaho de un cristal para ver lo que siempre había estado ahí. Mi hijo no me valoraba. Su esposa me veía como un recurso al que recurrir, no como una persona a la que incluir. Y yo lo había permitido año tras año, confundiendo su tolerancia con afecto. Eso terminó. El teléfono sonó a las 7, y el nombre de Michael iluminó la pantalla. Lo dejé sonar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Establecí la nueva dinámica antes de responder, lo hice esperar. Papá, ¿estás despierto? Sí. Mira, sobre lo de ayer. Su voz transmitía una alegría forzada, el tono que usa la gente cuando sabe que se equivoca pero no lo reconoce. Patricia solo quiere un ambiente familiar y acogedor, ¿entiendes? Es muy particular con las vacaciones. Jennifer pensó que sería más fácil si. Mantuve la voz serena, sin emoción. La voz de un capataz, la que hacía que los trabajadores se detuvieran a mitad del movimiento. Lo entiendo perfectamente. Tu suegra, a quien no conozco, no quiere que esté en la casa que acabo de comprarte. La casa que firmé ayer y tú aceptaste. Silencio por su parte. Entonces, no es así. Haremos algo contigo más tarde. Quizás el fin de semana siguiente. Jennifer ya está estresada por cocinar para Patricia y... ¿Cuánto me debes todavía por el coche, Michael? ¿Qué? La pregunta lo desconcertó. Bien. ¿El coche? Papá, eso no es. Estamos hablando de acción de gracias. $15,000. Más los $8,000 para ayuda temporal con las facturas. Más $12,000 para muebles. ¿Debería continuar? Esos fueron regalos. Ahora a la defensiva, levantando la voz. Dijiste que no era necesario. Dije muchas cosas. Miré la hoja de cálculo que había creado. Números en columnas ordenadas. Fechas registradas con precisión. Las estoy reconsiderando todas. Hablamos pronto. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. El silencio que siguió se sintió limpio. Abrí mi portátil y busqué. Ley de Arizona, revocar obsequios y gratitud. Luego, contratar a un abogado en Phoenix. La pantalla se llenó de resultados. Navegué por sitios web, leí biografías de abogados, buscando a alguien que entendiera que no se trataba de dinero, propiedades ni tecnicismos legales. Se trataba de respeto, de enseñar una lección que debería haberse aprendido hace años. A las 9, había reducido mi búsqueda a 3 firmas. A las 10,
Había redactado un correo electrónico a Harrison y Associates, los abogados que había contratado para vender construcción gris. Me conocían. Sabían que no era frívola ni vengativa. Sabían que cuando decía que necesitaba que se hiciera algo, tenía buenas razones. El correo electrónico fue breve. Resumió la situación. Regalo para la casa. Exclusión inmediata. Se desea explorar opciones para revocar la transferencia. Adjunto copias escaneadas de los documentos firmados. Mencioné el plazo de 30 días. Solicité una consulta urgente. Presioné enviar antes de poder dudar. El archivador del que Jennifer se había burlado. ¿Por qué guardas todos los recibos? Estás acumulando papel ahora. Estaba en la esquina de mi escritorio. Lo acerqué. Hojeé años de generosidad documentada. Gastos de boda. Trámites de préstamos de autos. Recibos de muebles con la firma de Jennifer en los albaranes de entrega. Todo conservado. Todo comprobable. Ella lo llamó acaparamiento. Yo lo llamé reivindicación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Papá, por favor, no te enfades. Podemos solucionarlo. No respondí. Déjalo que se pregunte. Déjalo que sude. Déjalo que se dé cuenta de que el cajero automático se había apagado. Que el viaje gratis había terminado. Que las acciones tenían consecuencias, incluso cuando llevabas años protegido de ellas. Al mediodía, mi bandeja de entrada sonó. Harrison y Associates. Señor Gray, podemos verlo mañana a las 2 de la tarde. Este asunto requiere atención inmediata dado el tiempo disponible. Escribo mi respuesta. Allí estaré. Afuera, la temperatura rondaba los 21 grados centígrados. Un clima perfecto para noviembre en Arizona. Vecinos decorados para el Día de Acción de Gracias. Colgando coronas y colocando esos ridículos pavos inflables. Gente normal preparándose para unas fiestas normales con familias que querían que estuvieran presentes. Ya no era una persona normal. Preparé una cafetera, volví a mi escritorio y empecé a organizar documentos por categorías. Préstamos que nunca se devolvían. Regalos nunca reconocidos. Promesas nunca cumplidas. Cada carpeta se llenó de evidencia. Cada página contaba la historia de un padre que lo había dado todo y no había recibido nada, salvo un mensaje de texto que lo cancelaba la invitación a la casa que había comprado. Por la tarde, ya tenía una cita. El plazo de 30 días se estaba acabando, pero tenía tiempo de sobra. La oficina de Robert Chen ocupaba el piso 12 de una torre de cristal en la Avenida Central, el tipo de edificio donde los abogados cobraban lo suficiente como para permitirse salas de conferencias con vistas. Había contratado a Harrison y Associates para vender construcciones grises. Me conocían como alguien que no perdía el tiempo. Robert parecía el mismo que hacía 5 años. Traje elegante. Gafas de lectura sobre la nariz, esa expresión de preocupación que ponen los abogados cuando deciden si alguien habla en serio o delira. Extendí mis documentos sobre su mesa de conferencias de caoba. Los documentos de la transferencia de la casa. El mensaje de texto, ampliado e impreso. 10 años de registros financieros, organizados por fecha, importe y promesa incumplida. Leyó en silencio, tomando notas en su blog. El roce de su bolígrafo llenó el espacio entre nosotros. Háblame de las leyes de revocación de donaciones de Arizona, dije. Robert golpeó el blog con el bolígrafo. Estás hablando de la sección 25.211. ¡Qué ingratitud! Un donante puede revocar una donación si el receptor demuestra una conducta que justifique la desheredación. Rara vez se invoca, pero cuando se invoca, señaló mis documentos. Casos como este, una donación sustancial seguida de rechazo inmediato u hostilidad. Que no te inviten a acción de gracias después de comprarle una casa a alguien. ¿Eso califica? Un ejemplo clásico. Sacó un libro de estatutos de su estante y lo deslizó por el escritorio, marcando la página con un dedo. El precedente es claro. El plazo de transferencia de 30 días te otorga legitimidad. Con esta documentación, señaló el mensaje. La presentamos hoy. Firmé los documentos de revocación con el mismo bolígrafo que usé 3 días antes para los documentos originales. Papeles diferentes, la misma tinta azul. La ironía me quedó grabada, pero no comenté nada. Simplemente firmé y devolví los papeles. Quiero que todo quede documentado, dije. Quizás necesite más de ti pronto. La expresión de Robert permaneció inalterada. ¿Entendido? Amanda Foster, la notaria que tramitó la transferencia original, presentó la revocación ante el condado de Maricopa esa misma tarde.
Por la mañana, una carta certificada ya estaba en camino al trabajo de Michael. 2 días después, estaba en el estacionamiento bajo el edificio de Robert, hablando de otro asunto, cuando vibró mi teléfono. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces. Necesitaba ese momento para prepararme. Hola, Michael. ¿Qué? Su voz se quebró, entre la rabia y el pánico. Papá, ¿qué es esto? ¿Una revocación del regalo? No puedes hacer esto. Ya se lo contamos a todos. Los padres de Jennifer vinieron a ver la casa. Publicamos fotos. En el trabajo lo saben. Me apoyé en mi camioneta. El garaje de concreto amplificó su voz. Hiciste eco. Se lo dijiste a todos antes de que fuera oficialmente tuyo, dije. Mala planificación. Esto es una locura. ¿Por una cena? ¿Estás arruinando nuestro futuro por unas vacaciones? No, Michael. Mantuve la voz tranquila, sin acalorar. Lo hiciste cuando elegiste a su madre en lugar de a tu padre. Solo estoy corrigiendo mi error. El silencio se prolongó. Podía oír su respiración. Alguien decía algo de fondo. Luego, la voz de Jennifer, aguda y cercana. Déjame hablar con él. Se oyeron crujidos. Ella había agarrado el teléfono. Viejo manipulador. La voz de Jennifer resumaba veneno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, las visitas, las llamadas, lidiar con tus constantes expectativas, ¿crees que el dinero significa que somos nuestros dueños? Abrí la hoja de cálculo en mi teléfono. Leí desde la pantalla. ¿Todo lo que has hecho? Mantuve un tono monótono. Matemático. Déjame refrescarte la memoria. 35,000 pesos por una boda que no me consultaron. 15,000 pesos por un auto que todavía no has pagado. 8,000 pesos en ayuda temporal que se volvió permanente. $12,000 en muebles. Y una casa en la que nunca vivirás. Eso es lo que he hecho. ¿Qué has hecho exactamente? Te incluimos en nuestras vidas. Eso debería bastar. No lo fue. Colgué antes de que pudiera responder. El garaje quedó en silencio. En algún lugar por encima de mí, el tráfico zumbaba en la avenida central. Gente normal conduciendo a destinos normales. Sus familias probablemente intactas. Probablemente funcionales. Estuve sentado en mi camioneta durante 20 minutos. Con el motor apagado. Sintiendo el vacío donde antes había algo. Ni triunfo. Ni satisfacción. Solo ausencia. Como si te hubieran sacado una muela. Sigues tocando el hueco con la lengua. Confirmando que realmente se ha ido. La casa había sido el primer paso. Michael y Jennifer se apresurarían ahora. Pánico. Quizás contraatacar. Patricia les aconsejaría, los envenenaría aún más contra mí. Necesitaba mantenerme a la vanguardia. La carta que le pedí a Robert que redactara, la exigencia de pago del préstamo, llegaría a finales de semana. La carta certificada llegó un sábado por la mañana. No estuve allí para verla. Pero podía imaginarme la escena con bastante claridad. Jennifer firmando. Abriendo el sobre. Su grito hizo que Michael saliera corriendo de la ducha. Robert había sido minucioso. Cada préstamo detallado. Copiaron todos los cheques. Adjuntaron como prueba todos los mensajes de texto donde Michael prometía un padre temporal. El total ascendía a 35,000 pesos. El pago vence en 60 días. Estaba en mi oficina esa tarde cuando Robert llamó para confirmar la entrega. Dijo que lo habían recibido. Firmado a las 9:43 esta mañana. Bien. ¿Estás seguro, Stanley? Es agresivo. Se sentirán acorralados. Ese es el punto. Hizo una pausa. De acuerdo. Avísame cuando te contacten. Lo intentaron. Mi teléfono empezó a vibrar esa noche. El nombre de Michael. Una y otra vez. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Escuché cada mensaje una vez antes de borrarlo. El primer mensaje llegó a las 7. Papá, por favor. No podemos pagar 35,000 pesos en 60 días. Solo nuestro alquiler cuesta 2,400 pesos al mes. Los préstamos estudiantiles de Jennifer, la cuota de su Lexus, apenas. Por favor, ¿podemos hablar? Cara a cara. ¿Sin abogados? El segundo a las 9. Me estás castigando por la madre de Jennifer. No es justo. No quería cancelar tu invitación, pero ella insistió. Y Jennifer estaba estresada por ser anfitriona, y pensé que lo entenderías. El tercero a las 11. Está bien. No respondas. Pero deberías saberlo.
Patricia dice que deberíamos demandarte. Angustia emocional. Manipulación financiera. Nos llamará un abogado el lunes por la mañana. Lo borré con especial satisfacción. El lunes por la tarde, Robert volvió a llamar. Consultaron con un abogado. Dijo. Se le notaba la diversión en la voz. Al parecer, el abogado se rió de ellos y los echó de la oficina. Su documentación es impecable. Cada préstamo está registrado. Cada cheque está etiquetado. No tienen caso. Ya me lo esperaba. Patricia me da la impresión de que ve los tribunales como armas, no como justicia. ¿La conoces? Nunca la conocí. Pero conozco a las de su tipo. El miércoles por la noche, estaba preparando la cena cuando unas luces iluminaron la ventana de mi sala. Me dirigí a la habitación de arriba y miré hacia la entrada. El Honda de Michael estaba allí, con el motor en marcha. Podía verlo a través del parabrisas, con las manos en el volante, mirando fijamente hacia la puerta. No se movió durante 5 minutos. 10, 20. A los 40 minutos, se marchó. Bajé y terminé de preparar la cena. El jueves, me encontré con Thomas Wright en un restaurante cerca de la enero de 10. Thomas trabajó en Great Construction durante 15 años y se fue cuando vendí el negocio para empezar su propia empresa de construcción. Buen hombre. Un trabajador competente. Jugaba en la misma liga que Michael. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con el café humeando entre nosotros. Me encontré con tu hijo la semana pasada, dijo Thomas. Parecía incómodo. En Costco. Estaba con Jennifer y una mujer mayor. Su madre, supongo. Patricia. Sí. En fin, estaban peleando. Jennifer se estaba poniendo furiosa por algo. Michael se veía fatal. Están. Agotado. Tomé un sorbo de café. ¿Qué decían? Jennifer hablaba tan alto que casi toda la tienda la oía. Algo sobre que necesita controlar a su padre. Arreglar este lío. Tener agallas. La madre asentía, añadiendo comentarios. Te llamó con insultos bastante fuertes. ¿Cómo? Thomas se movió. Avaro. Manipuladora. Obsesionada con el control. Mira, no quiero repetirlo todo, pero era cruel. Michael se quedó allí, tomándolo. Interesante. Dejé mi taza. La mujer que convenció a mi hijo de excluirme del Día de Acción de Gracias me llama manipuladora. No se me escapa la ironía. Thomas me observó fijamente. ¿Qué pasa, Stan? ¿Michael dijo algo sobre una casa? Les compré una. Cambié de opinión. ¿Así de simple? Así de simple. No insistió más. Terminamos el café y hablamos de otras cosas. De sus asuntos. Conocidos en común. La terrible estación del sol. Conversación normal. Temas normales. Pero las palabras de Thomas se quedaron en mi mente. Que Patricia me insultara no me sorprendió. Los manipuladores siempre proyectan sus propias tácticas en los demás. Pero descubrir que había estado envenenando a Jennifer contra mí, quizás durante meses o años, eso cambió mi perspectiva. Pensé que Jennifer era el problema. Quizás me había equivocado de mujer. De vuelta en casa, abrí una nueva pestaña en mi hoja de cálculo. Fase 2. Cronología de la colección. Marca el plazo de 60 días. Añadí planes de contingencia para cuando inevitablemente no pagaran. Pero también abrí un documento en blanco y escribí un nombre en la parte superior. Patricia Morrison. Necesitaba entender quién manejaba realmente los hilos del matrimonio de mi hijo. Su edad, probablemente cerca de los 50. Sus antecedentes, sus finanzas, su historia. Quienes manipulan eso con eficacia suelen tener práctica. Para cuando llegué a la entrada de mi casa, ya había tomado una decisión. Necesitaba entender exactamente quién manejaba los hilos en el matrimonio de mi hijo. La cafetería de Tempe tenía la misma gente de siempre por la tarde. Estudiantes encorvados sobre sus portátiles. Jubilados leyendo periódicos. Baristas anunciando complicados pedidos de bebidas. Me senté en la esquina del fondo, lejos de las ventanas, y observé al investigador privado entrar por la puerta puntualmente. Robert Chen lo había recomendado. ¿Discreto? ¿Exhaustivo? ¿No hace preguntas que no quieres responder? El investigador, Marcus, cuyo apellido no se reveló, deslizó una carpeta manila sobre la mesa. No pidió café. No hizo ninguna charla trivial. Patricia Morrison, dijo. 58, divorciado en 2019. Dirigía una tienda de ropa boutique en Chandler llamada Morrison's Elegance. Quebró en 2023. Abrí la carpeta.
La primera página mostraba un aviso de cierre de empresa, seguido de facturas de proveedores con sello de impago en tinta roja. Debe 38,000 pesos a varios proveedores. Otros 22,000 pesos en tarjetas de crédito personales. La desalojaron de su condominio en Chandler en agosto de 2023. Marcus le dio un toque a un documento. Lleva 18 meses viviendo con la esposa de tu hijo, sin pagar alquiler. Revisé extractos bancarios, informes crediticios y registros de desalojo. El colapso financiero, presentado como una autopsia. Son mensajes de texto. Marcus señaló una pila de capturas de pantalla, obtenidas legalmente a través de una cuenta compartida en la nube a la que Jennifer le dio acceso. Son de hace 2 años. Leí el primero, fechado 6 meses después de que Patricia se mudara. Tu suegro es rico. Haz que pague la casa. Está jubilado. ¿Para qué más sirve su dinero? Otro, de la Navidad pasada. No dejes que te controle con su dinero. Exige lo que mereces. Los viejos necesitan ser útiles, ¿o qué sentido tiene? Leí cada mensaje 2 veces. Me dolía la mandíbula de apretarla. La presión económica que sufre explica su comportamiento, dijo Marcus. Los necesita económicamente, lo que significa que necesita controlar la relación. No puedo permitir que interfieras con su salario. ¿Encontraste conversaciones en las que le aconsejó a Jennifer que me exigiera la casa? Varias en 2 años. ¿Hacerle pagar? Te debe. No dejes que te controle con su dinero. Tácticas de manipulación habituales. Te posicionó como el enemigo antes de que hicieras nada. Cerré la carpeta, le pagué a Marcus sus honorarios más una bonificación por minuciosidad. Conduje a casa con la carpeta en el asiento del copiloto, sintiendo el peso de la validación sobre mí como una armadura. Esa noche envié 2 mensajes de texto. A Sara, la hermana de mi difunta esposa. Cena familiar. Martes, 18. Necesito hablar de Michael. Para David, su hermano. Lo mismo. Ninguno hace preguntas. Solo responde que sí. Pasé el lunes limpiando una casa que no necesitaba limpieza. Aspiré alfombras. Limpié encimeras. Fregué el fregadero de la cocina hasta dejarlo reluciente. Necesitaba el movimiento, la rutina. Algo que me ocupara las manos mientras mi mente organizaba la presentación. El martes a las 6, Sara llegó primero. Había visto crecer a Michael. Lo había cuidado cuando mi esposa y yo íbamos a congresos de construcción. Le había enseñado a montar en bicicleta cuando yo trabajaba 18 horas al día. Su abrazo duró más de lo habitual. ¿De qué se trata esto? ¿Están? Espera a David. Llegó 10 minutos después, todavía con su ropa de trabajo, oliendo a serrín y aceite de máquina. Habíamos construido mi primer taller juntos hacía 30 años. Seguimos siendo amigos durante la enfermedad y la muerte de mi esposa. Me abrazó el hombro sin decir palabra. Serví carne asada. Sencillo, como el que preparaba mi esposa. Comimos sin mucha conversación. Solo después de retirar los platos abrí mi portátil. Necesito mostrarte algo. Durante la siguiente hora, lo dejé preparado. El regalo de la casa. El mensaje de texto que me excluía del Día de Acción de Gracias. La revocación. La exigencia del préstamo. Y luego el informe de Patricia. Quiebra. Situación de vida parasitaria. 2 años de manipulación documentada. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, no de tristeza. De furia. Stanley, sabía que Jennifer había cambiado tu actitud hacia ti, pero no me di cuenta. ¿Patricia la ha estado envenenando contra ti todo este tiempo? ¿Mientras vivía de ellos? Al parecer, durante 2 años. La investigadora encontró mensajes que se remontan a cuando ella se mudó. Convenció a Jennifer de que intentaba controlarlos con dinero. Irónico, considerando su motivación. David estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo páginas del informe con manos ligeramente temblorosas. Michael necesita saber esto, dijo en voz baja. Su propia suegra ha estado manipulando a su esposa en tu contra mientras se aprovecha de los demás. ¿Lo sabe? Lo dudo. Patricia trabaja en la sombra, pero está a punto de descubrirlo, cuando la familia empieza a hacer preguntas. Sara sacó su teléfono. Lo llamo ahora mismo. Caminó hacia la sala. Oí su voz, controlada al principio, luego subiendo de tono. Michael, soy la tía Sara. Tu padre nos invitó a David y a mí esta noche. Nos lo mostró todo. La casa, el dinero, las deudas de Patricia, los mensajes de texto. ¿Cómo pudiste excluirlo del Día de Acción de Gracias?
¿Después de todo lo que ha hecho? ¿Después de lo que tu madre habría querido? La voz de Michael se escuchó débilmente, a la defensiva. Sara lo interrumpió. La madre de Jennifer es una manipuladora con una deuda de 60,000 pesos, que lleva 2 años viviendo a costa de tu esposa. Tu padre lo documentó todo. Toda la familia lo sabe, Michael. Nos avergüenza cómo lo trataste. Hizo 2 llamadas más esa noche. Su hija, el hijo de David. Por la mañana, la red familiar estaba al máximo. Durante los 3 días siguientes, mi teléfono permaneció en silencio. Pero Thomas Wright envió capturas de pantalla. La prima Jennifer, por parte de mamá, le envió un mensaje a Michael. Todos sabemos lo que le hiciste al tío Stan. La tía Margaret eliminó a Jennifer del grupo familiar de Facebook. Fotos antiguas de Acción de Gracias anteriores se republicaron con subtítulos mordaces. ¿Recuerdas cuando la familia realmente significaba algo? Guardé cada captura de pantalla en mi carpeta de documentación. No sonreí. No me regodeé. Solo observé cómo la presión social crecía como el agua tras una presa. El jueves por la noche, Thomas llamó. Vi a tu nuera en Target. Parecía que había estado llorando. Se dio la vuelta y salió cuando me vio en la sección de electrónica. Patricia sigue viviendo con ellos. Según Michael, sí. Lo mencionó anoche en los bolos. Dijo algo sobre que su suegra no entendía los límites. Se le notaban las grietas. El viernes por la mañana, sonó mi teléfono. Sara. Michael me devolvió la llamada. Era diferente, más tranquilo. Me preguntó si de verdad creía que te había tratado mal. Le dije que sí, absolutamente. Y a tu madre le rompería el corazón. No discutió. Simplemente colgó. La familia ya sabía la verdad, pero la verdad no paga las deudas. En 3 semanas, llegaría la fecha límite. Y me preguntaba qué sacrificaría primero Michael. Las cartas de rechazo llegaron como veredictos. Chase Bank. Desafortunadamente, su ratio de deuda a ingresos excede nuestras directrices de préstamo. Wells Fargo. Su solicitud no puede ser aprobada en este momento debido a garantías insuficientes y consultas de crédito recientes. Bank of America. No podemos extender crédito debido a nuestras obligaciones financieras actuales. No vi estas cartas, pero Thomas sí. Se había topado con Jennifer en una cafetería y la había visto sentada sola en una mesa llena de papeles, con el teléfono boca abajo junto a una calculadora que mostraba números que ella reintroducía constantemente, como si diferentes entradas pudieran dar resultados matemáticos diferentes. Thomas me envió una foto por mensaje de texto desde el otro lado de la habitación. Podía ver el membrete del banco, la caída de sus hombros. Habían pasado 3 semanas desde la cena familiar. El plazo de 60 días para el pago del préstamo se acercaba en 5 días. Michael y Jennifer tenían 4,800 pesos ahorrados. Necesitaban 35,000 pesos. Las matemáticas acabaron con la esperanza. El jueves por la noche, según supe después por varias fuentes, Jennifer estaba sentada a la mesa del comedor con todas las facturas, todos los extractos, cada fragmento de documentación financiera que poseían. Michael estaba detrás de ella, observándola calcular la solución a un problema sin solución matemática. El banco dijo que no. La voz de Jennifer sonaba quebradiza por el pánico. Otra vez. Son 3 bancos, Michael. Nuestra relación deuda-ingresos es demasiado alta. No nos tocarán. Tenemos 4,800 pesos ahorrados y necesitamos 35,000 pesos en 7 días. ¿Qué vamos a hacer? Vender el auto, dijo Michael. Su voz sonaba hueca. Ensayado. Haz una lista de los muebles. Pídelos prestados a tus padres. Algo. Mis padres ya creen que somos unos fracasados, y tu padre, nos está destruyendo. ¿No puedes hacer nada? ¿Lo que sea? Patricia estaba sentada en la sala, fingiendo no escuchar. Había estado llamando todo el día, contactando a amigos que, según ella, podrían ayudarla. Jennifer y Michael habían escuchado cada llamada terminar con excusas y disculpas. Ahora Patricia lo intentó de nuevo, marcando a una tal Linda. Sé que todavía te debo lo del año pasado, pero esto es diferente. No, lo entiendo. De acuerdo. Adiós. Colgó. Se giró hacia Jennifer con una sonrisa forzada. Ella no puede ayudar ahora mismo, pero tengo otros amigos. No, no los tienes. La voz de Jennifer se alzó. En bancarrota. Tienes deudas y excusas. Prometiste que nos ayudarías. Dijiste que la familia se mantiene unida. Me dijiste que le plantara cara a Stanley,
Y ahora nos estamos hundiendo porque te escuché. Te estaba protegiendo de su manipulación. Usa el dinero para controlar a la gente. Michael habló en voz baja, peligrosamente. No, Patricia. Sí. Llevas 18 meses viviendo aquí sin pagar alquiler. Convenciste a Jennifer de que le exigiera cosas a mi padre, mientras que tú no aportaste nada. Quiero que te vayas mañana. El silencio que siguió fue geológico. No puedes echarme. Soy la madre de Jennifer. Jennifer se levantó de la mesa. Michael tiene razón. Empaca tus cosas. Patricia se fue el sábado por la mañana. Sin despedidas. Solo el clic de la puerta y el peso de la ausencia. Para entonces, Jennifer ya había publicado su Lexus en todas las plataformas de venta que pudo encontrar. Facebook Marketplace, AutoTrader, Craigslist. El precio de venta, 26,000 pesos. 4,000 pesos por debajo del valor de mercado. La desesperación huele mal. Los compradores lo reconocen. El martes por la tarde, estaba en mi escritorio revisando contratos cuando miré por la ventana. El Honda de Michael estaba en el estacionamiento de la empresa. Miré la hora. Eran las 14:47. Volví al trabajo. Recibí 3 llamadas. Revisé 2 ofertas. Tomé notas para la reunión del jueves. A las 5:30, recogí mis cosas y me dirigí al estacionamiento. El coche de Michael seguía allí. Salió al verme. Caminó hacia mi camioneta con la postura de quien ya ha perdido el control. Papá, por favor, escúchame. Ahora nos comunicamos por Robert, Michael. Ya lo sabes. No podemos conseguir el dinero. Se le quebró la voz. El banco dijo que no. Estamos vendiendo el coche de Jennifer y los muebles, pero aún nos faltará dinero. ¿Podemos acordar pagos? ¿Algún plan? ¿Algo? No salí de la camioneta. Mantuve la ventanilla bajada y el motor en marcha. Tenía 60 días. Decidiste pasar 3 semanas presa del pánico en lugar de actuar. La fecha límite es el viernes. Pago completo o Robert presenta la demanda el lunes por la mañana. Esas son tus opciones. ¿Soy tu hijo? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Lo miré. Más delgado que hacía un mes, exhausto, atrapado. Eras mi hijo cuando me expulsaste del Día de Acción de Gracias, dije. Cada palabra salió mesurada, fría. Eras mi hijo cuando dejaste que Patricia manipulara a tu esposa en mi contra. Eras mi hijo cuando pasaste 10 años tratándome como a un cajero automático. Ahora eres deudor. Paga lo que debes. Subí la ventanilla. Me fui. En mi retrovisor, Michael estaba solo en el estacionamiento. Esa noche, Thomas llamó. Vi a Michael y Jennifer en el concesionario de autos usados de Mill Avenue. Ella lloraba mientras negociaban el precio de intercambio. El gerente les estaba ofreciendo un precio muy bajo. $15,000 por un Lexus que vale $28,000. Un precio desorbitado. Se lo llevaron. ¿Consiguieron el total? Ni de cerca. Quizás 22,000 pesos en total con la venta de muebles. Aún les faltan 13,000 pesos y faltan 2 días. Entonces tendrán que decidir qué importa más. Orgullo o consecuencias. Llegó el viernes por la mañana. Fecha límite. Estaba sentado en mi escritorio, con el teléfono en altavoz junto a Robert Chen, esperando a ver si la transferencia bancaria llegaría a mi cuenta para las 5 de la tarde. Quizás no lo hagan, dijo Robert. ¿Estás preparado para un litigio? Yo estoy preparado para lo que pase. A las 3:47 de la tarde, mi teléfono vibró con una notificación del banco. La transferencia había llegado. $30,000. No era la cantidad total, pero sí suficiente para demostrar que se habían desangrado en el intento. Viernes por la tarde, a las 6. Estaba sentado en mi escritorio, mirando la notificación del banco. Había recibido $30,000. 15:47 faltaban 5,000 pesos. El correo electrónico de Michael llegó minutos después de la transferencia, explicando que necesitaban 30 días para el saldo restante y prometiendo el pago total. Parecía una negociación con rehenes. Desesperado, precavido, consciente de las consecuencias. Llamé a Robert. Enviaron 30,000 pesos, le dije. Faltaban 5. El correo de Michael dice que necesitan 30 días para el resto. Sus opciones. Aceptar como acuerdo. Exigir el pago inmediato del saldo. O bien, crear un contrato de préstamo formal para cubrir el déficit. Opción 3. Contrato de préstamo formal. Interés anual del 8%.
Cuotas mensuales. 12 meses. Que sea legal. Hazlo oficial. Hazlo imposible de ignorar. Robert hizo una pausa. ¿Eso es punitivo, Stanley? El interés por sí solo es apropiado para una deuda sin garantía con un prestatario con mal historial crediticio comprobado. Redáctalo. El contrato de préstamo llegó a mi bandeja de entrada el domingo por la mañana. Leí cada cláusula, lo firmé electrónicamente y se lo envié a Michael sin comentarios. No recibí ningún correo electrónico explicativo. Sin palabras suavizantes. Solo el contrato. Frío y vinculante. Lo que no vi, pero que luego supe por Thomas, fue cómo habían reunido esos $30,000. Los padres de Jennifer llegaron el jueves con un cheque de caja. Su padre lo dejó sobre el mostrador sin abrazar a su hija, con el rostro tallado en granito. La decepción irradiaba calor desde el pavimento. $10,000, había dicho. Eso es lo que podemos ahorrar sin perjudicar nuestra jubilación. Lo pagarás en 2 años. Interés del 5%. Cuotas mensuales. ¿Entendido? Jennifer apenas susurró. Papá, no quiero oírlo. Tu madre y yo te criamos mejor que esto. Tratando la familia como si fueran cajeros automáticos. Escuchando el veneno de Patricia. ¿Me avergüenzo, Jennifer? Realmente avergonzados. Habían pedido prestados otros $5,000 a amigos. Un par de ellos a la empresa de marketing de Jennifer. Brian había insistido en un pagaré. La transacción transformó la amistad en negocios. Nada personal, le había dicho a Michael. Solo me protejo. Firma abajo. Michael firmó. Vi morir otra relación en el espacio entre la confianza y la documentación. La venta del Lexus había generado $15,000. Los muebles, otros $2,000. Todos los certificados de depósito se cobraron. Todas las reservas se hicieron añicos. Se habían desangrado y aún así no lograron nada. El domingo por la mañana, el caso Patricia estalló. Jennifer encontró la maleta de su madre en el pasillo y algo se rompió. La discusión a gritos duró 20 minutos. Las acusaciones volaron como metralla. Promesas incumplidas. Garantías vacías. 2 años de manipulación disfrazada de preocupación maternal. ¿Me estás echando? La voz de Patricia sonó peligrosa. Después de todo lo que he hecho por ti, soy tu madre. ¿Todo lo que has hecho? El agotamiento de Jennifer se había transformado en algo agudo. Te mudaste sin pagar alquiler. Me dejaste sin paciencia. Me pusiste en contra de Stanley. Cuando necesitábamos ayuda, prometiste dinero que no tenías. No me protegiste. Me usaste. Fuera. Patricia agarró su maleta y se detuvo en la puerta. Terminarás solo y destrozado, igual que tu suegro. Eso les pasa a los hijos desagradecidos. Jennifer cerró la puerta tan fuerte que el marco se quebró. El domingo por la noche, Michael y Jennifer estaban sentados en su sala de estar despojada. La pared donde antes estaba la consola estaba vacía. Faltaba un sillón. Solo quedan un sofá y una mesa de centro. Muebles como metáfora. Mi padre tenía razón, ¿sabes?, dijo Michael en voz baja. Sobre Patricia. Sobre cómo nos aprovechamos. Sobre ser tratada como una billetera en lugar de como familia. Lo sabía desde hacía tiempo, pero no quería admitirlo. Jennifer lo miró, demasiado cansada para discutir. ¿Y qué hacemos? No lo sé. Disculparse nos hace sentir vacíos después de lo que hemos hecho. Quizás simplemente lo aceptemos. Paguemos nuestras deudas. Demostrar que somos mejores que esto. ¿Acaso somos mejores que esto? Michael no tenía respuesta. Solo silencio llenando el espacio donde antes habitaba la certeza. El lunes a las 11 de la noche, la notificación de DocuSign llegó al teléfono de Michael. La abrió en la mesa de la cocina. Le temblaba ligeramente la mano mientras revisaba el texto legal. Eso formalizó su fracaso. 8% de interés. Pagos mensuales de $450. 12 meses. Cada cláusula era un recordatorio de que no era un hijo que recibía ayuda. Era un deudor que cumplía con sus obligaciones. Firmó. Vio aparecer la pantalla de confirmación. Sintió un cambio fundamental en su comprensión de la familia. El martes por la mañana recibí el acuerdo firmado. Lo abrí y revisé la firma. Lo guardé en mi carpeta de documentos legales. Michael Gray estaba ahora obligado contractualmente a pagarme $450 mensuales durante 12 meses. No como hijo a padre, sino como deudor a acreedor. La transformación estaba completa. El primer pago vencía en 30 días.
Programé un recordatorio en el calendario y me pregunté si realmente lo haría o si tendría que recurrir a la cobranza. De cualquier manera, la lección quedó aprendida. La notificación llegó un martes por la mañana a principios de diciembre. Pago recibido. 450 pesos. Última cuota. Califiqué la hoja de cálculo. Venta verde. Deuda pagada. Libro mayor equilibrado. La victoria se sintió vacía, como ganar una discusión con alguien que había dejado de escuchar. Habían pasado 6 semanas desde que Michael firmó el contrato de préstamo. 6 semanas de pagos mensuales que llegaban exactamente a tiempo, cada uno automático, impersonal, transaccional. El dinero importaba menos que lo que representaba. Un hijo devolviéndole el favor a su padre como un banco. La obligación reemplaza la relación. Thomas me había estado manteniendo informado sin que yo lo pidiera. Pequeñas observaciones. Menciones casuales. Vi a tu hijo y a tu nuera en tarjeta ayer. Me lo había dicho durante una llamada la semana anterior. Se veían mal. Comprando todo genérico. Jennifer comparaba precios de salsa para pasta. Michael ha bajado de peso. Peso por estrés, no peso saludable. El estilo de vida sofisticado se acabó. Eso es lo que pasa cuando vives por encima de tus posibilidades y pierdes tu respaldo financiero, dije. Están aprendiendo. ¿Piensas contactarlos? ¿Se acercan las vacaciones? Cuando la gente aprende lecciones a las malas, interrumpirlas no ayuda. Necesitan reflexionar. Lo decía en serio. Aún lo decía. Pero algo en esa notificación de pago final me sonó diferente. Las consecuencias se habían extendido más allá de Michael y Jennifer. Thomas mencionó que se había corrido la voz. Pequeña dinámica comunitaria en el área metropolitana de Phoenix. Todos conocían a alguien que conocía a alguien. Al parecer, el colega más joven de Michael le había preguntado sobre problemas familiares. Ese tono cauteloso que usa la gente cuando sabe más de lo que dice. La reputación de Michael había cambiado. Ya no era el joven y exitoso gerente con un padre generoso. Ahora era el tipo que había estafado a su padre. El que no pudo administrar sus finanzas. La historia con moraleja. El miércoles por la tarde, llegó una carta certificada. Lo firmé. Reconocí la dirección del remitente inmediatamente. Patricia Morrison. 3 páginas. Mayúsculas agresivas. Acusaciones descabelladas. Stanley Gray ha cometido abuso financiero contra personas mayores usando su patrimonio para coaccionar y manipular a mi hija y a mi yerno y someterlos mediante préstamos abusivos. Ella amenazó con denunciarme ante los servicios de protección de adultos y el fiscal general. A cualquiera que quisiera escucharme. Llamé a Robert. Le leí pasajes seleccionados. Servicios de protección al adulto, dije. Para un hombre de 62 años que se protege de familiares gorrones, eso es creativo. La risa de Robert denotaba desdén profesional. Estoy redactando un acuerdo de cese y desistimiento que la hará pensarlo 2 veces. Su propio historial de bancarrota y fraude socava cualquier credibilidad que crea tener. ¿Quiere que mencione posibles demandas por difamación? Menciónelo todo. Aclara que seguir en contacto tendrá consecuencias legales. Ya terminé con el drama familiar de Morrison. Archivé la carta de Patricia en una carpeta con la etiqueta Documentación Legal Acoso Morrison y me olvidé del tema. Era un ruido, irrelevante para la historia principal. El jueves por la noche, mi bandeja de entrada sonó. Correo de Michael, enviado a las 20:47. Fuera de horario, momento privado, asunto, sin excusas. Lo abrí. Papá, entiendo que nos equivocamos. No solo en lo del Día de Acción de Gracias, sino en todo. Los años de aceptar sin valorarte, tratándote como una obligación en lugar de como una persona, dejando que Jennifer y Patricia me influyeran en contra de mi buen juicio. No sé si puedo arreglar esto, pero quiero intentarlo. No porque quiera algo de ti, sino porque mereces algo mejor que el hijo que he sido. Michael. Lo leí 3 veces, revisé la fecha y hora y me di cuenta de lo que faltaba. Sin peticiones, sin justificaciones, sin intentos de minimizar sus acciones. Solo un reconocimiento, puro y simple. Cerré mi portátil y me fui. El viernes, abrí un borrador de respuesta y escribí 5 versiones diferentes. Perdón, frialdad constante, aceptación cautelosa, reconciliación condicional, rechazo total. Guardé las 5 sin enviar ninguna. Deja que el silencio haga su trabajo. El sábado, Thomas me envió capturas de pantalla de Facebook, una publicación navideña de la cuenta de Jennifer, con el fondo visible, un apartamento vacío,
un árbol artificial barato, adornos con descuento, la pobreza visual de las consecuencias. Guardé las imágenes en mi carpeta de documentación, prueba de la lección aprendida. El domingo volví a abrir el correo de Michael. Lo leí por 10ª vez. Estudié la estructura de las oraciones, la elección de palabras, la ausencia de manipulación. Mereces algo mejor que el hijo que he sido. 3 años tarde, pero al menos por fin lo entendió. El lunes por la mañana, me senté en mi escritorio con el cursor parpadeando en un campo de respuesta vacío. 5 borradores de respuesta me esperaban en mi carpeta de documentos, cada uno con un camino diferente hacia adelante, hacia atrás o hacia ninguna parte. No había decidido cuál merecía Michael ni cuál debía enviar. El correo electrónico permaneció sin respuesta durante 3 días mientras decidía si la redención era algo merecido o algo que se daba. Al 4º día, cerré mi portátil y conduje a un lugar donde no había estado en meses. Necesitaba pensar, y pensar requería un entorno diferente. La montaña que se alzaba al norte de Cave Creek ofrecía lo que mi oficina no podía ofrecer: silencio sin paredes, espacio sin tecnología, ese vacío que permite que la claridad se forme como cristales de hielo en el aire invernal. Estuve sentado en la parte trasera de mi camioneta durante 3 horas, con el correo electrónico de Michael cargado en el teléfono, leyéndolo entre largos ratos, contemplando el paisaje del desierto de Sonora que se extendía hacia montañas a las que no les importaban los dramas familiares ni las venganzas económicas. La pregunta no era si Michael merecía perdón. Sabía que perdonar era algo que se hace por uno mismo, no por la otra persona, pero involucrarme en su transformación corría el riesgo de reabrir heridas que finalmente habían empezado a formar tejido cicatricial protector. Mereces algo mejor que el hijo que he sido. Volví a leer la línea. Estudié la ausencia de excusas, la falta de peticiones, solo reconocimiento, crudo y simple. Un halcón volaba en círculos, cazando, paciente, estratégico, esperando el momento oportuno. Cerré el teléfono y conduje de vuelta a Phoenix. Pasaron 2 semanas, no respondí el correo de Michael. Lo dejé sumido en la incertidumbre como yo había sumido la exclusión, la humillación y la traición. El martes por la tarde, estaba en mi oficina de construcción revisando propuestas de licitación cuando un movimiento en el estacionamiento me llamó la atención. El Honda de Michael se detuvo en la 215, con el motor apagado y las ventanillas subidas. No salió, simplemente se quedó allí parado. Observé desde la ventana de mi segundo piso durante 20 minutos, observando su lenguaje corporal, cabizbajo, con las manos entrelazadas, sin teléfono, simplemente esperando con la paciencia de quien no tiene nada que perder. Tenía una opción: ignorarlo, salir por la puerta trasera, irme a casa o afrontar la conversación que se había estado gestando desde aquel mensaje de texto de acción de gracias. El halcón había encontrado su momento. Bajé las escaleras lentamente. Me detuve en la sala de conferencias, abrí la puerta, conversando sí, con privacidad no, manteniendo la distancia profesional, y luego caminé hacia la entrada del edificio. Michael se puso de pie cuando aparecí en el vestíbulo. Parecía más pequeño, no físicamente, sino en presencia. La confianza y el derecho que lo cubrían se habían desvanecido como la pintura de un mueble viejo, dejando al descubierto la madera sin tratar. Papá. Su voz transmitía incertidumbre. Gracias por no rechazarme. Sé que no lo merezco. Sala de conferencias, 5 minutos. Caminamos en silencio, con los pasos resonando en las baldosas. Me senté al otro lado de la mesa, no a la cabecera, y le hice un gesto para que hablara primero, dejando la responsabilidad de abrir en manos de quien rompió las cosas. No sé por dónde empezar. Retorcía las manos de Michael. Lo he practicado cientos de veces, pero ahora simplemente lo diré: te usé durante años. Te traté como un cajero automático en lugar de como una persona. Dejé que Jennifer y Patricia envenenaran mi perspectiva y me convencí de que era normal, porque nunca te quejaste. Dejé que te lastimaran, te excluyeran, te faltaran al respeto, y no te defendí porque era más fácil no hacerlo. Me quedé callada. Dejé que el silencio le sacara más verdad. La casa, que debería haber sido un momento de gratitud, de celebración. En cambio, dejé que Patricia dictara quién era bienvenido en una mesa que pagaste. Elegí a una mujer manipuladora a la que apenas conocía antes que al hombre que me crió, y cuando lo revocaste, cuando exigiste que te lo devolviera, me enojé, me enfurecí, porque me había convencido de que merecía tu dinero sin tu respeto. Se le quebró la voz. Estaba equivocada, en todo. ¿Qué cambió?, pregunté. ¿Las consecuencias o la comprensión?
Entonces me vinieron las lágrimas, lágrimas de verdad, de esas que no se pueden fingir. ¿Ambas cosas? Al principio solo fue pánico, el dinero, la casa, la humillación, pero en algún momento, al vender el coche, pedir prestado a amigos, verte negarte siquiera a hablarme, me di cuenta de que no me estabas castigando. Me estabas mostrando la verdad que había estado evitando, que me había convertido en alguien de quien mi madre se avergonzaría, alguien de quien tenías todo el derecho a alejarte. Me incliné un poco hacia adelante. Eres mi hijo, Michael. Nunca dejé de amarte. Incluso cuando revoqué la casa, exigí el pago y rehusé tus llamadas. Eso fue amor, no crueldad. Dejar que siguieras usándome habría sido cruel para ambos. ¿Puedes perdonarme? La pregunta flotaba entre nosotros como el humo. Con el tiempo, tal vez, dije, pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. La confianza no se reconstruye con disculpas, se reconstruye con acciones constantes a lo largo del tiempo. ¿Quieres una relación conmigo? Gánatela. Demuéstrame, mes tras mes, que has cambiado. Sin grandes gestos, sin promesas dramáticas, solo un comportamiento firme y respetuoso. Michael asintió, secándose los ojos. Entiendo. Y Jennifer también quiere disculparse. Ha estado yendo a terapia conmigo. Estamos trabajando en todo. El derecho, la manipulación, el daño que Patricia causó. Ella sabe que jugó un papel importante en esto. Me alegra que estés recibiendo ayuda, pero necesito que entiendas algo. Esta es tu última oportunidad. Tengo 62 años. No tengo tiempo para ciclos de traición y reconciliación. Si esto vuelve a suceder, si tú o Jennifer me tratan como si no mereciera, estoy acabado. Para siempre. Sin salida dramática. Sin explicaciones. Solo límites inquebrantables. No volverá a suceder. La voz de Michael transmitía una firmeza que no había escuchado en años. Juro por todo lo que me queda, que no es mucho, que demostraré que valgo la pena tenerlo como hijo. Me puse de pie y extendí la mano para un apretón, no para un abrazo. Empecemos con algo pequeño. Un café la semana que viene. Lugar público. 1 hora. A ver qué tal. Michael me tomó la mano, con el rostro lleno de gratitud. Gracias, papá, por no darme por vencido del todo. Me detuve en la puerta. Renuncié al hijo que eras. Estoy conociendo al hijo en el que intentas convertirte. No me decepciones otra vez. Lo vi caminar hacia su modesto Honda, con los hombros más relajados que al llegar. La conversación de 5 minutos se había extendido a 20, pero no me arrepentí. El café de la semana que viene sería la prueba. Si apareció, cómo actuó, qué dijo cuando no había una crisis que me obligara a ser sincero. Conduje a casa con una sensación que no había sentido en meses. No esperanza, exactamente, sino posibilidad. Y eso fue suficiente por ahora. 3 semanas de reconexión gradual. 2 reuniones de café, ambas en cafeterías públicas, ambas de exactamente 1 hora, ambas sorprendentemente cómodas. Un almuerzo donde Michael habló sobre terapia y Jennifer habló sobre reconocer las tácticas de manipulación de su madre. Los pequeños pasos medían el progreso. Y ahora esto. Cena en su apartamento. Invitación de Michael. Cocina de Jennifer. Solo 3 personas. Patricia excluida explícitamente. El complejo de apartamentos parecía desgastado a la luz del atardecer. El estacionamiento estaba salpicado de vehículos viejos. El modesto Honda de Michael ocupaba el espacio 217. No había estacionamiento cubierto Premium ni Lexus. Subí las escaleras exteriores sin nada. Ni vino, ni flores, ni regalos. No era una celebración, sino una distensión cautelosa. Jennifer respondió antes de que llamara, mirando por la mirilla. Stanley, calidez genuina, nerviosismo visible. Gracias por venir. Lo sé. Esto no es fácil para ti. Por favor, pasa. El interior del apartamento contaba la historia de las consecuencias. Muebles de IKEA donde antes había piezas de diseño. Paredes vacías donde antes colgaban obras de arte caras. Una mesa de comedor plegable para 3 con platos desiguales que hablaba de compras económicas y humildad, aprendida por necesidad. No es elegante, papá. Michael puso una fuente. Nos estamos adaptando a circunstancias diferentes. Pero la compañía es lo que importa, ¿no? El lujo nunca me importó, dije, respetado. La cena fue sencilla. Pollo asado, verduras, arroz.
Las manos de Jennifer temblaban ligeramente al servirlo, no por miedo, sino por el peso de saber que esta comida representaba una posible redención o un fracaso definitivo. A mitad de la comida, Jennifer dejó el tenedor. Stanley, necesito decir algo que debí haber dicho hace meses. Lo siento. No solo por la exclusión de Acción de Gracias, aunque fue inexcusable, sino por años de aprovecharme de tu generosidad. Dejé que mi madre envenenara mi perspectiva, me convenciera de que eras controlador cuando en realidad solo eras un padre que amaba a su hijo. Traté tus regalos como obligaciones, tu ayuda como un derecho y tu presencia como un inconveniente. Me equivoqué y me avergüenzo de la persona en la que me convertí. Observé sus ojos, su lenguaje corporal, buscando la interpretación ensayada frente a la emoción genuina. ¿Qué cambió, Jennifer? ¿Las consecuencias o tu comprensión? Ambas. Sin dudarlo. No diré que perderlo todo fue un despertar espiritual. Fue aterrador y humillante. Pero en algún lugar de ese miedo, tuve que analizar en quién me había convertido. La terapia me ayudó. Michael me ayudó. Ver la manipulación de Patricia desde fuera de su influencia me ayudó. Me di cuenta de que había puesto a prueba tu respeto para conseguir su aprobación, y su aprobación no valía nada. Michael tomó la mano de Jennifer. Papá, me enseñaste algo estos últimos meses que debería haber aprendido de niño. La fuerza no es solo cuidar de los demás. A veces es negarse a hacerlo. Demostraste dignidad al alejarte de quienes no te valoraban. Quiero ser así de fuerte. Dejé el tenedor y les presté toda mi atención. Agradezco sus palabras, pero necesito que entiendan algo con claridad. Esta es tu última oportunidad. Tengo 62 años. No tengo 20 años para ver si realmente has cambiado. Quizás, con suerte, me queden 20 buenos años. No los voy a pasar siendo utilizada, manipulada ni irrespetada. Los quiero a ambos. Sí, Jennifer, incluso tú. Porque eres la esposa de mi hijo y estás trabajando en ti misma. Pero amar no significa aceptar el abuso. Si esto vuelve a pasar, si alguno de los dos vuelve a caer en viejos hábitos, estoy acabado. Sin dramas, sin discusiones, solo límites inflexibles. Se quedaron en silencio durante 30 segundos, asimilando el peso de mis palabras en lugar de responder inmediatamente con promesas. Ese silencio me convenció más que cualquier consuelo. Lo entendemos, dijo Jennifer finalmente. No deberías tener que decir esto, pero nos hemos ganado la advertencia. Lo verás, papá, añadió Michael, no con palabras, sino con hechos. Te demostraremos que vale la pena tenerte en tu vida. Estoy aquí esta noche porque quiero creerlo. Sigue mostrándomelo. La conversación giró hacia temas más ligeros. Michael me preguntó qué había estado haciendo con mi tiempo ahora que no estaba gestionando su caos. De hecho, compré una propiedad. Una pequeña cabaña en las montañas cerca de Prescott. Nada del otro mundo. Solo un lugar para desconectar. Estoy aprendiendo a pasar tiempo con personas que me valoran, lo cual resulta ser una lista más corta de lo que pensaba. Pero la calidad es más importante que la cantidad. El interés de Jennifer parecía genuino. Eso suena perfecto para ti. Privado y tranquilo. ¿Lo harás? ¿Nos invitarías a subir? Quizás. Algún día. Si llegamos. Fui sincero con ellos. Es un lugar para gente en la que confío, y la confianza aún se está reconstruyendo. Pero es posible. Eso es más de lo que podría haber dicho hace 2 meses. En la puerta, Michael me extendió la mano. ¿A la misma hora el mes que viene? Jennifer hace un asado buenísimo. Le estreché la mano, sin abrazarme todavía. ¿El mes que viene? Ya veremos qué tal. Cena a cena. Gracias por darnos esta oportunidad, dijo Jennifer. No lo desperdiciaremos. ¿Ves que no lo haces? Conduje a casa por las tranquilas calles de Phoenix. Con las ventanillas bajadas, el aire fresco de enero en la cara. La venganza había cumplido su propósito. No los había destruido, sino que les había enseñado las consecuencias. Había restaurado mi dignidad, estableciendo límites que me protegieron. Robert me había ayudado a actualizar mi testamento la semana anterior. Michael seguía siendo mi heredero, pero con condiciones de confianza y protecciones que garantizan que no se repita la explotación. La compra de la cabaña se concretó ayer. Mi refugio personal. Un espacio solo por invitación que representa la autonomía recuperada. El contacto regular, pero medido, continuaría. Cenas mensuales, café ocasional, reconstrucción sin presiones ni problemas financieros.
Patricia quedó excluida para siempre. Jennifer no mantuvo contacto, y se había vuelto irrelevante en nuestras vidas. No sentí triunfo, solo paz. No por venganza, sino por la dignidad restaurada. Aprendí a poner límites, a valorarme lo suficiente como para alejarme de la falta de respeto, a construir una vida a mi manera. La cabaña de montaña esperaba al fin de semana siguiente. Mi espacio, mis reglas, mi paz. Michael y Jennifer tendrían que ganarse una invitación, pero esta noche demostró que, con el tiempo, podrían merecerlo. Aprendí la lección más difícil. A veces, amar significa alejarse, y la dignidad implica decidir quién se retira. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.